Siguiente ejemplo, jóvenes, vamos a explicar un pequeño ejemplo numérico de plano inclinado de trabajo, ¿no? Entonces vamos a leer el enunciado. Dice, una fuerza de 80 newtons mueve un bloque de 5 kilogramos hacia arriba por un plano inclinado, o a través del plano inclinado, más bien sería a 30 grados. El plano inclinado se encuentra a 30 grados con respecto al horizontal, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción cinética es de 0.25 y la longitud del plano es de 20 metros. ¿Qué quiere decir? Tenemos un objeto que está moviendo, pero se va a mover 20 metros a lo largo del plano inclinado. Me piden, calcule el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque. Y el inciso B demuestra que el trabajo neto realizado por estas fuerzas tiene el mismo valor que el trabajo de la fuerza resultante aquí. El inciso A es encontrar en forma individual el trabajo de cada fuerza, la energía que aporta cada fuerza para poder mover el objeto, o en este caso de poder frenar el objeto, ¿no? Y en el inciso B me dice que demuestre que esa sumatoria de trabajos va a ser igual que si yo sacara un vector resultante y lo multiplicara por la distancia, nada más. Entonces voy a demostrar que si lo hago en forma individual, fuerza por fuerza, de los que provocan movimiento o los que se oponen al movimiento, voy a llegar al mismo trabajo, a la misma energía, que si yo agarro primero, saco un vector resultante de fuerzas y ya que encuentre lo multiplico por el desplazamiento. Este objeto se mueve 20 metros a lo largo de este plano inclinado, ¿sí? 20 metros de desplazamiento, 30 grados es con respecto al horizontal, es 5 kilogramos masa, aplico una fuerza de 80 newtons. Yo aquí ya le adelante, ya estoy anotando los vectores fuerzas. Como tiene masa, tiene peso, siempre al centro de la Tierra. Fuerza normal es perpendicular a la superficie y rumbo al objeto. Y ya aquí ya estamos descomponiendo para observar o observando que la superficie es el eje X y a 90 grados está el eje Y. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a obtener que se va a descomponer este vector peso con un ángulo de 30 grados. Aquí tengo la componente en X, componente Y de ese peso, ¿sí? Como me dan un coeficiente de fricción, también mi movimiento, no lo puse, mi movimiento me dice que se mueve, mi movimiento es paralelo a la superficie, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser paralela a la superficie, pero en contra del movimiento. Entonces ahí tenemos la situación física. Voy a poner aquí el plano cartesiano y vamos a poner las fuerzas. Si ya lo observan ahí lo pueden realizar. Si no, vamos dibujando esos vectores fuerza. Entonces aquí tenemos un vector que se llama F igual a 80 newtons. Tenemos una fuerza normal, un peso, que no lo sé. También debo entender que este peso se descompone. Peso X y peso Y. ¿Sí? Recuerden cómo descomponer. Una fuerza normal, así es, y una fuerza que se opone al movimiento, que se llama fuerza de fricción cinética. Mi movimiento es con este sentido, ¿sí? Aquí este ángulo es el ángulo del plano inclinado, ¿sí? Ahí lo tenemos. Esta situación la tenemos aquí. Si ya la ves aquí, deja y empieza a trabajar aquí. O si no, pues vamos a hacer una referencia o apoyarnos en un plano cartesiano. Muy bien, primero que nada me piden en inciso A el momento de cada una de las fuerzas que provocan o se oponen al movimiento, nada más, ¿sí? Entonces hay que identificar cuáles son las fuerzas que provocan movimiento o se oponen. Sería la fuerza aplicada, es paralela. La componente en X es paralela y la fuerza de fricción es paralela. Esos provocan movimiento o se oponen al movimiento. Por lo tanto, voy a encontrar el trabajo de esta fuerza, el trabajo de esta componente y el trabajo de esta fuerza de fricción. Tanto el trabajo de la fuerza normal como la componente Y, eso es igual a 0. Entonces no vamos a considerar trabajo. Por lo tanto, en el inciso A vamos a considerar lo siguiente. Vamos a buscar el trabajo de esta fuerza, que es fuerza por distancia, ¿sí? ¿Qué distancia? 20 metros.
Entonces, si queremos el trabajo que está ejerciendo la fuerza aplicada de 80 newtons, ¿sí?, a 20 metros de distancia, o desplazar el objeto 20 metros, sería igual a 80 newtons por 20 metros. Es bien importante que si por ahí no tenemos la unidad correspondiente a que me dé joules, porque debe dar joules, tengo que hacer conversión de unidades. Entonces el trabajo de esta fuerza es igual a 1600 joules. Ya le voy a poner por cuestiones de espacio el joules. Positivo o negativo, aquí es importante identificar. Esta fuerza sí ayuda a que se desplace, por lo tanto va a ser positivo el trabajo, ¿sí? Ahí tenemos el primer trabajo, lo que me pide. Ya vimos el trabajo de esta fuerza. Me voy al trabajo de la componente en X del peso. Lo voy a hacer todo en la misma operación. Entonces sería el trabajo del peso X es igual al peso X por la distancia. Recuerden que trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Entonces aquí es en forma individual. Aunque tengamos en un sistema varias fuerzas que estén actuando al mismo tiempo, yo puedo verlo en forma separada individual. Entonces sería la componente en X por la distancia. Esta componente en X del peso, pues es una fuerza, ¿sí? Entonces aquí hay de dos: o lo descompongo por separado o lo hago ahí. ¿Cómo encontrar la componente en X del peso? Es igual a, pero no tenemos el peso. Aquí lo vamos a poner el peso rápidamente. Peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual a 5 kilogramos por 9.81 metros segundo cuadrado. Por lo tanto, el peso es igual, hacemos la operación y nos da de 49.05 newton. Entonces ya tenemos el peso, 49.05 newton, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo aquí directamente. Si ya tengo el peso, vamos a encontrar la componente en X del peso. Entonces, ¿cómo encuentro esta componente en X? Me apoyo en el triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo donde tenemos dos catetos y una hipotenusa. El ángulo me va a indicar, o va a ser una parte para indicarme qué cateto es el que quiero encontrar. Entonces, el ángulo, si está el lado del triángulo que está enfrente del ángulo, es el cateto opuesto, y la expresión trigonométrica con cateto opuesto y la hipotenusa, que es la que tenemos, 49.05, entonces voy a usar lo que es la expresión seno. Entonces, ya despejado la expresión seno, me quedaría la hipotenusa W seno de 30 grados por la distancia. Esto lo voy a poner entre paréntesis. Esto es igual a componente en X. Si quisiéramos comprobarlo, lo podemos comprobar, que sería seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos, sustituimos y despejamos, y me va a quedar el cateto opuesto es igual a hipotenusa, el seno del ángulo. Entonces ya esto es hipotenusa seno del ángulo, que me corresponde al cateto opuesto. Ya está despejado, sustituido, ya está completo. Nada más le ponemos valor. El trabajo de la componente en X del peso es igual a lo que es el peso por el seno de 30 grados por la distancia, que es 20 metros. Hacemos toda esta operación y me da un total de 490.5 joules. De una vez, 90.5 joules. Bien importante, fíjense bien, aquí ayuda al movimiento, pero aquí se opone al movimiento. Entonces fíjense bien, la componente en X se opone al movimiento, el movimiento va para acá y la componente va contrario, por lo tanto es un trabajo negativo, se le va a poner negativo, ¿sí? Para que pongan ahí sus notas, este negativo es porque se opone al movimiento, ¿sí? Ya tenemos el trabajo de la componente en X. Me voy a la componente, o más bien, el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, yo no tengo fuerza de fricción, ¿sí? La podemos encontrar. Entonces, fuerza de fricción va a ser igual a aquí le vamos a poner, fuerza de fricción cinética es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción cinética. Fuerza normal, ¿a qué equivale? La fuerza normal es igual a componente en Y. Entonces, vamos a encontrar la componente en Y, es más, lo vamos a poner ahí.
fuerza de fricción cinética es igual a componente en Y del peso. ¿Sí? Si se fijan, va a ser exactamente igual. Entonces, en Y no se mueve. Entonces, esta componente es igual a la fuerza normal. Entonces, la componente en Y es mi cateto adyacente a ese triángulo rectángulo. Entonces, si es adyacente, es coseno del ángulo. Entonces, la fuerza normal es igual al peso por el coseno de 30 grados. Esta es mi fuerza normal por el coeficiente de fricción. Aquí lo estamos haciendo o reduciendo muchos pasos. ¿Sí? Anteriormente teníamos que encontrar primero la componente en X, componente en Y, fuerza normal y fuerza de fricción cinética. En este caso los que ponen igual fuerza de fricción cinética, porque la fuerza normal, yo ya debo de entender que la fuerza normal es igual a esta componente. Entonces, esta fuerza normal es igual a esta componente. Entonces, ¿cómo saco esta componente que va a ser igual a fuerza normal? Sería igual, cateto adyacente sería igual a coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que vendría siendo W. Despejamos, entonces me queda la componente en Y, sería el peso o la hipotenusa coseno de 30. Esto es igual a esto, lo estamos reduciendo. Si necesitamos reducir pasos, ya les había comentado que íbamos a empezar a reducir pasos. Entonces, la fuerza normal tenemos que entender desde acá, que es igual a componente en Y. ¿Sí? No son fórmulas. Esto salió porque es la componente en Y. ¿Cómo encontramos este valor? ¿Sí? No es ninguna fórmula. Sustituimos y la fuerza de fricción es igual al peso, 49.05 newtons, el coseno de 30 grados por 0.25, que es el coeficiente de fricción cinética. Incluso pudimos haber puesto todo esto como fuerza normal dentro del trabajo aquí. Trabajo es igual a la fuerza, que sería esta fuerza de fricción cinética. ¿Dónde está? Esta. ¿Sí? Por la distancia, pero aquí yo pude haber puesto todo esto que puse aquí, y lo multiplico por distancia de cuentas así. ¿Sí? Aquí sería, en vez de fuerza de fricción, sería el trabajo de la fuerza de fricción cinética, y es válido, pero es que ya empiecen ustedes a distinguir este tipo de expresiones más rápido, ¿no? Entonces, aquí quitamos esto. Muy bien, hago la operación y la fuerza de fricción cinética es igual, lo estoy haciendo por separado, la fuerza de fricción, y me da de 10.61. 10.61. Si multiplico esto, me va a dar 10.61. Por lo tanto, ahora sí vamos a encontrar el trabajo. Aquí lo vamos a poner de la fuerza de fricción cinética es igual a la fuerza de fricción cinética por la distancia. Recuerden que es fuerza por distancia, pero esta fuerza se llama fuerza de fricción cinética porque se opone al movimiento. Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción cinética es igual a 10.61 newton por la distancia que va a recorrer el objeto de esta posición a esta posición, que son 20 metros. Entonces hago la operación y el trabajo de la fuerza de fricción cinética es igual a 212.39 joules. 212.39 joules. Esa es la energía, pero fíjense, esta fuerza se opone al movimiento, entonces le está quitando energía. Entonces este trabajo vamos a considerarlo negativo. ¿Sí? Entonces tanto la componente en X del peso como la fuerza de fricción cinética le quita energía para moverse. Quiere decir que vamos a tener menos energía para poder mover los 20 metros. ¿Sí? Muy bien, ese es el inciso A. De todas las fuerzas, ¿sí?, que están presentes para ayudar o rechazar el movimiento, el posible movimiento, o el movimiento aquí sí en este caso, ¿sí?, son tres fuerzas nada más, que es la fuerza aplicada, componente en X, y fuerza de fricción cinética. Entonces ya encontré el trabajo en forma separada. Entonces aquí también se opone, por lo tanto es negativo. ¿Sí? Si quisiera encontrar el trabajo total de todo el sistema, entonces yo voy a sacar el trabajo resultante y voy a sumar los trabajos. ¿Sí? Hago la sumatoria. Primero los trabajos que ayudan al movimiento. Ya vimos que es trabajo de F. Ya no hay más que ayuda. Después los trabajos que se oponen al movimiento. Sería el trabajo menos de la fuerza de fricción cinética. Por lo tanto, el trabajo resultante es
1600 newtons menos 490.5, perdón, newtons no son joules. Joules menos 212.39 joules. Hago la operación y me va a dar un total de 897.11 joules. 897.11 joules. Este sería el trabajo resultante de todas las fuerzas que están aplicando. ¿Qué quiere decir? Vamos entendiendo que para poder mover un objeto sobre una superficie, el objeto es 5 kilogramos, sobre una superficie 30 grados con respecto a la horizontal, donde existe un coeficiente de fricción de la superficie y la superficie del objeto que está deslizando de 0.25, necesitamos aplicar una energía de 897.11 joules para poder desplazar ese objeto de 5 kilogramos una distancia de 20 metros. Eso es lo que explica o lo que debemos de entender del resultado, ¿sí? En el inciso B dice demostrar que el trabajo neto realizado por estas fuerzas tiene el mismo valor que el trabajo de la fuerza resultante. Voy a sacar una fuerza resultante, ¿sí? Vamos a encontrar una fuerza resultante en esta parte. Y aquí checamos que para el inciso B te dice demuestra que lo que sacaste es en forma individual por fuerza, lo que vamos a sacar es encontrar una fuerza resultante y multiplicarlo por la distancia. Eso es lo que te dice. Demuestra que si yo saco una fuerza resultante, ¿sí?, me va a dar exactamente lo mismo que si yo hago el trabajo en forma por separado. Entonces voy a sacar una fuerza resultante y lo voy a multiplicar por el desplazamiento. Entonces aquí en este caso ya sé cuáles son las fuerzas que ayudan o se oponen al movimiento. Sería fuerza de fricción, fuerza aplicada y la componente en X. Entonces voy a sacar esa fuerza resultante, pero de las fuerzas que están ayudando o que se están oponiendo al movimiento. Entonces sería fuerza resultante, para que ustedes pongan qué significa cada cosa que le estamos poniendo, es igual a las fuerzas que ayudan al movimiento. ¿Qué fuerzas son las que ayudan? Fuerza nada más, ya no hay más, menos las fuerzas que se oponen al movimiento. Sería componente en X menos fuerza en X. Sería la componente en X del peso menos fuerza de fricción de cinética. Ya no hay más fuerzas. En X, se da cuenta que estamos sacando una fuerza resultante en X. En Y sabemos que es 0 el trabajo, ¿sí? Podemos poner aquí en X, fuerza resultante, vamos a poner en X para que no haya confusión que sea la resultante, porque no es una fuerza, para que sea resultante tengo que considerar XY. En este caso sería fuerza resultante, pero de las fuerzas que ayudan o se oponen al movimiento. Entonces vamos a considerar que es en X. Entonces mi fuerza resultante en X es igual a la fuerza de 80 newtons menos la componente en X del peso, que vendría siendo, bueno, no lo había sacado, lo voy a sacar. Esta componente en X, vamos a sacar, sería igual a 24.52 newton menos la fuerza de fricción 10.61. Bien importante, ¿dónde salió este 24.51 newton? Componente en X. Sabemos que aquí está componente en X. En este caso les había dicho que lo iba a sacar de esta forma. Entonces, la componente en X del peso es igual a la hipotenusa, que es el peso seno de 30 grados. Si nos vamos a ver este triángulo. Entonces, sacando este valor me da 24.52. Lo que también pudiera haber puesto es esto igualito así. Y ya hacemos la operación. Entonces, si hacemos la operación de esta fuerza resultante, me va a dar igual a ver, lo vamos a sacar, de 44.87 newton. 44.87 newton. Esa es la fuerza que, haz de cuenta, estamos aplicando para que se mueva ese objeto 20 metros, ¿no? Ese objeto de 5 kilogramos. Entonces, vamos a demostrar que si yo saco una fuerza resultante de los vectores que ayudan o se oponen al movimiento,
¿sí? Y lo multiplico por el desplazamiento, voy a llegar al mismo resultado que si yo lo saco vector por vector ese trabajo, si es positivo o negativo. Entonces aquí me da 44.87, ¿qué quiere decir? Que para que este objeto esté moviendo, ¿sí? Y tenemos se está moviendo 20 metros, es lo mismo que si yo reemplazara todas las fuerzas en X por esta fuerza de 44.87. Y vamos a demostrar, el trabajo resultante es igual a esta fuerza resultante en X por la distancia. El trabajo resultante es igual, sustituimos por 20 metros. Hago la operación y da un total de 897.4 Newton metro sería joules, ¿sí? Una pequeña variación, ¿sí? Aquí demostramos que si yo agarro todas las fuerzas que provocan movimiento, se ponen en movimiento, ¿sí? Y saco un vector resultante, apoyándonos, recuerden, del sentido del vector, este vector positivo, este vector negativo, hago la sumatoria y lo multiplico por lo que se va a desplazar, puedo encontrar esa energía para que este bloque de 5 kilogramos se pueda desplazar 20 metros sobre ese plano inclinado. Entonces lo puedo hacer, saco el vector resultante de los que se oponen y los que ayudan al movimiento y multiplico por el desplazamiento, me va a dar ese trabajo, que es lo mismo que si yo hubiera sacado en forma individual. Aquí yo estoy comprobando que si lo saco en forma individual, las fuerzas que provocan movimiento se oponen y encuentro ese trabajo, voy a dar igual o voy a llegar al mismo resultado. ¿Que hay variación? Sí hay variación, recuerden, por los decimales que se manejan, ¿no? Entonces, no, en las mediciones no son puntos exactos, va a haber un rango de probabilidades. Entonces aquí por los decimales, por la cantidad de operaciones que se van perdiendo, aquí tenemos más operaciones, etcétera. Entonces hay variación, pero podemos decir que es exactamente lo mismo y lo está correcto.